Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres que tu vida esté sana? Físicamente, ¿sí? Espiritualmente, económicamente, ¿quieres sanidad? ¿Cuántos necesitamos sanidad económica? Amén. No, dice, no levanten las dos manos, nada más una. Sanidad económica, sanidad relacional, ¿no es cierto? O sea, necesitamos que nuestra sanidad en relaciones, ¿verdad?, se vaya mejorando. ¿Quieres ser sano, sí o no? Amén. Sí. Ok, porque las voy a decir como que... ¿Ya? Juan, capítulo 5, vamos a leer, la porción que vamos a leer es larga, 18 versículos. Los que lean la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, o latinoamericana, esas traducciones no traen el versículo 4 y ahorita lo van a ver. Sí, la Reina Valera versión 60 trae versículo 4. Entonces yo le voy a dar lectura, pongan mucha atención y vayan siguiéndolo ahí con su vista. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, es una historia bien interesante. Está esto en Jerusalén. Viene Jesús de una actividad tremenda. Primero, Jesús en el capítulo anterior se encuentra con una mujer samaritana. Ya he predicado en algún momento de ese pasaje. Se encuentra con la mujer samaritana, y recuerden que ellos, judíos y samaritanos, no se llevaban muy bien, ¿ok? Y entonces Jesús le habla del agua de vida y le dice: oye, pues si me pidieras a mí, yo te daría de beber, ¿sí? Y un agua
para que salta para vida eterna. Entonces, en ese relato anterior, camino a Jerusalén, Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Posteriormente va camino a Jerusalén y llega a un pueblo que se llama Cana o Canaán. Allí había Jesús en el inicio de su ministerio, allí había sido como el padrino de vino. ¿Por qué? Porque hubo unas bodas y se acabó el vino y Jesús hizo más vino para todos. Entonces eso es lo que ocurre y es como llegamos a esta historia. Por eso, hay otro detalle también ahí, la sanidad del hijo de un prominente ahí de ese lugar, y que fue a buscar a Jesús, fue rápido a buscar a Jesús y dijo: mi hijo se muere, por favor ven. Y le dice Jesús: no, tranquilo, tú vete a tu casa, tu hijo vive. Y entonces el hombre va a su casa, todavía no llega a su casa, va en camino y salen los criados todos: oye, vive, porque ya se estaba muriendo el hijo de este hombre. Entonces, ahora sí es como llegamos a este lugar, a esta nueva situación. Jesús va recorriendo, pasa Samaria, llega a Canaán y entonces llega a Jerusalén. Y es como dice el capítulo 5, versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. La verdad es que el escritor Juan no nos dice qué fiesta era. Los judíos tienen varias fiestas, ¿verdad? Y no nos dice, ¿era la Pascua? ¿O era la fiesta de los tabernáculos? ¿O era la fiesta de Pentecostés? No dice cuál de estas fiestas era, porque para el escritor Juan eso no era tan relevante. Entonces él solamente nos dice que había una fiesta de los judíos y que Jesús había subido a Jerusalén. Ahí en Jerusalén hay varias puertas, ¿ok? Y entonces estaban nombradas estas puertas. Y una de estas puertas de entrada es la puerta de las ovejas, ¿ok? Entonces, ahí en esa puerta tú entrabas y había un estanque. De hecho, los arqueólogos lo han encontrado, ese estanque, y ahí había un estanque. Y entonces había la creencia que es muy probable, por eso no aparece en las nuevas traducciones el versículo 4, porque es muy probable que eso era más un mito, ¿ok? Cuando habla aquí el verso 4, que bajaba un ángel y de vez en vez movía el agua, pero había esa creencia entre los judíos. Por eso se creía que en ese lugar había sanidades con esa agua, ¿ok? Entonces ahí estaban los enfermos esperando, y se dice en algunos escritos que es porque había personas que sí eran sanadas en ese lugar cuando tocaban el agua. Pero esta parte no es tan cierta, sino es como un cuento que se fue dando, ¿no? De voz en voz, de boca en boca. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se mueve el agua? Pues un ángel mueve ahí, ¿verdad? Y todos pues van pasando, ¿no? La historia, y dice: hoy vámonos allá, porque ahí se mueve el agua, ¿no? Y un ángel baja y lo mueve. Pero no está confirmado al 100% que eso fuera una realidad. En fin, eso no es tan relevante. Había una multitud, versículo 3 dice que había una multitud de enfermos de todo tipo, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento. Y versículo 5 dice que había allí un hombre. Ahora, yo quiero que pongas atención en esto, porque haz de cuenta que aquí está el pozo, ¿no? Y que todos nosotros somos enfermos. De algo necesitamos sanidad, ¿no es cierto? De algo necesitamos sanidad. Y entonces aquí está el estanque, pero un paralítico, por lo menos el cojo, pues ahí iba brinco y brinco, ¿no? Y llegaba el ciego, pues a tientas, o a lo mejor se salía y otra vez va para adentro, ¿no? Yo no sé, pero imagínate el que estaba totalmente incapacitado,
porque solamente era permitido para el que llegaba y se metía al agua después de que dejaba de moverse el agua. Y entonces se metían al agua y eran sanados. Por esta razón esta razón extra es que se cree que era más una leyenda esta parte, porque eso no va con el corazón de Dios, ¿no es cierto? ¿No se te hace como muy injusto el hecho de que esté ahí solo cuando se mueve el agua y todos los enfermos vayan corriendo hacia allá? Como que falta de misericordia sería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, brinquémonos al verso 5, ya no voy a hablar más del versículo 4, que algunos se dieron cuenta que no está en su Biblia, ¿verdad? Cuando lo leyeron. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Primera cosa de esto que marca el escritor Juan, de esta importancia, 38 años. Sabes, en aquella época era muy difícil que la gente llegara a viejo. ¿Sí? La gente, el estado de vida, el índice de vida era muy, muy bajo. La gente moría joven. De hecho, Jesús tenía 33 años y ya no tenía papá. ¿No es cierto? Ya había muerto José. Entonces la gente moría muy joven. La gente no tan fácil llegaba a cierta edad. Ahora, sano, imagínate paralítico, menos. Entonces quiero que pongas atención en lo que el escritor Juan sí escribe, porque esto que él nos anota son las cosas que van a impactar más en lo que va a suceder adelante. Entonces, este hombre estaba ahí hacía 38 años y Jesús lo voltea a ver, como el día de hoy Jesús voltea a verte, porque Él sabe cuántos años tienes, primero que nada. Él sabe qué edad tienes. Pero la otra cosa es que Jesús sabe lo que tú estás sufriendo el día de hoy. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu carencia, Él sabe de qué tienes necesidad de sanidad, en qué área, ¿verdad? Dios sí conoce eso. Y entonces dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio, querido y querida hermana, Jesús te mira cada instante de tu vida. Cuando estás durmiendo, ahí te está viendo y a lo mejor te está haciendo hasta piojito. Él está contigo, querido hermano, hermana. Y en este momento que tú estás pasando por una situación X, la que sea, la que tú estés atravesando, Jesús te mira a los ojos. Y Él está mirando a tus ojos porque está viendo lo profundo de ti y la necesidad que tú estás teniendo. En medio de todos estos que están enfermos, Jesús posa los ojos sobre el enfermo que tenía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo así. Supo Jesús dos cosas aquí. Una, porque Jesús es Dios y lo sabía, ¿verdad? Aunque el escritor no nos lo dice. Pero Jesús es Dios y Él sabía que ya llevaba mucho tiempo. Pero la otra cosa, imagínate a alguien 38 años tirado ahí esperando meterse al agua. ¿Cómo estaría su condición? Deplorable. ¿Cómo crees que olería ese lugar? ¿Has entrado a lugares donde hay personas que no se asean tanto? ¿Has entrado a lugares donde están personas esta gente que vive desplazada? ¿Has llegado a sus casas, esas como los paracaidistas que los conocemos nosotros, ¿no? Esos lugares de gente desplazada, casas de cartón, calientan su agua con leña, se bañan y huele uno a leña, ¿no? Cuando se baña uno así, huele uno a humo, pero bien peinadito. Entonces, ¿cómo olería ese lugar? O tan solo cuando hay uno enfermo en casa, ¿no? Que está bastante enfermo, ¿verdad? Va cambiando el aroma, huele a medicina incluso, ¿no?
Entonces, queridos hermanos, Jesús lo ve y sabe que él ya llevaba mucho tiempo así, y lo que hace es preguntarle. Y lo que hoy Dios hace contigo, lo que hace nuestro Señor Jesús contigo hoy, es preguntarte: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que sane tus relaciones? ¿Quieres que sane tu vida física? ¿Quieres que sane tu empleo? ¿Tu trabajo? ¿Quieres que sane las relaciones en tu trabajo? Porque a veces las relaciones en el trabajo se complican, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Quieres que sane tu relación conmigo, o sea, con Dios? Dios te ve, te mira a los ojos y Él sabe lo que tienes necesidad. Y Él sabe cuánto tiempo llevas así, querido hermano, querida hermana. Pero a veces tú y yo somos como el enfermo. Pues ya llevaba mucho tiempo, pero a veces somos como él. Si observas el versículo 7, él le dice: Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro se mete. Otro se mete, Señor. No hay quien me ayude. La condición del enfermo tenía 38 años, hermano. Y lo que quiero llevarte en esta historia es que por la tradición del pozo de Bethesda, es que todos estaban ahí esperando. Pero, hermano, a veces estás poniendo tus ojos como el enfermo en el pozo y no en la promesa de aquel que hizo el pozo. Estás poniendo tus ojos en el ángel, si es que eso fue verídico, que mueve el agua. A ver si me echa la mano el pastor, ¿no? A ver si me echa la mano alguien. Estás dependiendo más de las circunstancias, de lo que tus ojos ven, del pozo, porque el agua puedes palparla, de cuando se agita, porque puedes verlo, porque el enfermo veía los que sanaban. Señor, yo no tengo quien me eche la mano. ¿Quién me puede ayudar? Y a lo mejor cuando Jesús le hace esta pregunta al enfermo, y hoy te hace esa pregunta Jesús a ti, a lo mejor hoy tú y yo estamos respondiendo, o hemos estado respondiendo como el enfermo: Señor, es que hace un ratito decía, pues es que yo no recibo aguinaldos, ¿no? Porque estoy viendo lo físico, lo que se palpa. Pero a lo mejor mi corazón está puesto aquí y no está puesto en el dueño del oro y la plata, en el dueño que da la sanidad. Amado hermano, tú y yo necesitamos ver a Jesús. Ver a Jesús, que es el dador de la vida, es la fuente de agua de vida que le dio a la samaritana. Ese Jesús es el todopoderoso sanador que sana al Hijo del Hombre ahí en Canaán. Querido hermano, debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en lo que estoy viendo que va a suceder. Y entonces cuando el enfermo le dice a Jesús, le dice: Señor, es que yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, alguien ya me ganó. Alguien ya tomó mi lugar. Cuando sales a buscar trabajo, ¿no? Y no se da, y andas tocando puertas y no se da, o te quieren pagar lo que quieren, ¿no? Cuando crees que se puede solucionar ese problema con tu esposo o tu esposa, y ves que el otro no pone nada de su parte, con tus hijos, con tus hijas, y cuando ves que todo se está complicando en vez de solucionarse,
como nosotros somos mucho de tocar, de ver para creer, es difícil, aunque no debería de serlo para nosotros como hijos de Dios, ver las cosas que no son como si fueran. Tú y yo necesitamos proclamar la sanidad de nuestra vida. Incluso el lenguaje, querido hermano, que se ha usado durante toda esta pandemia y que hasta nosotros fuimos impactados por eso, y pues es que no hay trabajo y la gente no tiene dinero, y eso es una realidad. No hay trabajo y la gente no tiene dinero, pero los que estamos en Cristo hemos visto la gloria de Dios en medio de la necesidad y de la falta de empleo. ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Sí o no? Así es. Sí, amén. ¿Cuánto tiempo has estado sin trabajo? Yo lo hablo por mí. No, que bajaron las ventas, que no hay esto, que no hay el otro. Y Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Dios extiende su mano hacia ti, pero necesitamos cambiar esa mentalidad. El amigo aquí tenía 38 años, pues yo se la pasaría, porque ya después de 38 años ya vives una vida de derrota, ¿no? Ya no crees que puedas salir adelante, ya no crees que puedas funcionar después de 38 años de estar tirado ahí esperando caer en el pozo del agua para ser sanado. Vives en la derrota. Ahora imagínate nosotros, ¿cuánto tiempo lleva tu caso? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Unos meses? ¿Unos días? ¿Cuánto tiempo lleva tu caso? Y a veces tú y yo caemos en la misma condición del enfermo, de poner nuestros ojos en las circunstancias. Y hoy quiero llevarte un paso más en esta mañana. Hoy quiero que tú pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús y proclamemos y digamos: Señor, oro por mi sanidad, sáname. Haz tu perfecta voluntad en mi vida, pero tócame, necesito ser sano. Necesito que sanes, Señor, mis relaciones. Necesito, Señor, que sanes mi mente. Necesito, Señor, que sanes mi economía. Haz un milagro en mi vida. Señor, tú has visto cómo estoy, cómo está mi economía. Sánala, sánala. Necesitamos acercarnos a Jesús y declarar lo que no es como si fuera. Y entonces confiesa y dile: Señor, yo estoy segura que tú, o seguro que tú tienes cosas más grandes para mí. Luego en el versículo 8 agarra a Jesús cuando él se queja que: Señor, ¿quién me va a meter al pozo? Versículo 8 le dice Jesús: levántate, levántate, toma tu lecho y vete. Fíjate, yo lo que diría es: levántate y vete a bañar, échate a correr, cámbiate de ropa, ¿no? 38 años ahí tirado en ese mismo cama. Pero Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Y por eso se arma el problema. Por eso se arma el problema, por la camita. ¿Por qué? Porque era día de reposo, y el día de reposo no puedes cargar nada, no puedes hacer nada. Hermanas, el día de reposo no debes cocinar. Lástima que no sean judías. El día de reposo no debes hacer nada, no se trabaja. Entonces era pecado llevar el lecho cargando. Pero Jesús quería mostrar su poder. Jesús tenía una misión que cumplir. Y él, al llevar el lecho, los judíos lo iban a ver y lo iban a cuestionar. Y entonces tendría acusación directa sobre Jesús. ¿Quién te sanó? ¿Qué dice adelante? No sé, ya se fue de aquí. Había mucha gente, ¿no?
No sé, ya se fue. Cuando el enfermo va al templo, se topa con Jesús. ¿Y qué dice el versículo 14, querida hermana? Cuando Dios te sane, cuando Dios sane lo que estás pidiendo hoy, cuando Dios restaure lo que hoy estás pidiendo. Jesús te dice a ti y a mí lo mismo que le dice en el versículo 14 al enfermo cuando lo ve en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, vete y no peques más. Lo mismo que Jesús hizo con él, lo hace con nosotros. ¿Quieres ser sano? Sí. Y Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Es tuyo ese trabajo, es tuya esa sanidad, es tuya esa bendición, esa relación rota se restaura. Y entonces Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando lo vuelves a mirar a los ojos, te dice Jesús: no peques más, porque si no vas a sufrir las consecuencias. Porque si no, entonces pasa como hemos visto en otros pasajes en la Biblia, que son sanados, se van y al fin que ya soy libre, y se olvidan de Jesús. Y entonces pasa lo que te decía hace un ratito, cuando ahí el hombre enfermo ve que es Jesús el que le sanó, entonces va con los judíos y dicen: oye, ya sé quién es Jesús, el que le llaman Jesús. Dicen: sobre derecha, vámonos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba violando las leyes judías. Jesús estaba violando las leyes judías, y entonces confrontan a Jesús. Y viene versículos 15 en adelante. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. Ya desde ahí procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque él hacía cosas cuando no debía de hacerlas. Pero Jesús es así. Cuando tú menos te lo esperas, Jesús hace el milagro en tu vida. Pero tienes que ser paciente y tienes que ser perseverante también. Paciente y perseverante, porque así estas cosas en el día de reposo. Y entonces Jesús responde lo que le va a poner técnicamente en la cruz del Calvario. Técnicamente, por lo que Jesús responde, a partir de ahí empiezan situaciones bien complicadas y es acusado fuertemente, no solo por violentar el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, así es que a mí no me importa tu día de reposo. Mi papá trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios. La frase no es como nosotros que decimos Papá Dios, que Dios es nuestro Padre Celestial, no es lo mismo. Cuando Jesús habla en esta forma, que mi Padre trabaja y yo trabajo, lo que Jesús está diciendo: yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús: yo soy Dios. No es la misma forma que usamos nosotros al decir Papá Dios, o cuando oramos Padre Celestial. No es lo mismo, es diferente. Y cuando él dice esto: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo, él lo que estaba haciendo, y los judíos lo entendían perfectamente, se estaba haciendo igual a Dios, como Dios. Y entonces desde ahí empieza la persecución, por así decirlo, que Jesús ya sabía a dónde iba, ¿verdad? Que él tenía que llegar a la cruz del Calvario, y a partir de ahí empieza todo esto. Yo quiero terminar diciéndote: Dios tiene un propósito para tu vida. No sabes, Dios sabe cuánto tiempo has estado esperando lo que esperas, ¿vale?
Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero Dios te ve. Dios sí te ve. Jesús te está mirando y ve tu necesidad y ve tu anhelo, el anhelo de tu corazón. Él sí lo ve. Entonces ahora Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Tú sabes cómo respondes. Jesús te dice, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. En el caso de este hombre, tuvo que esperar 38 años. Yo no sé cuánto tengas que esperar tú. Cada caso tiene, cada persona tiene su tiempo, ¿ok? Pero tú créelo, recíbelo, recíbelo. Y entonces Jesús te dice, una vez que te ha restaurado, una vez que ha obrado en tu vida, Jesús te dice, tú has sido sanado, no peques más para que no te vengan cosas peores. Amén. Amén. Así es que entonces, queridos hermanos, dejemos que sea Jesús el que obre en nuestra vida. Pongamos nuestra mirada en Jesús, no en las circunstancias, porque las circunstancias a veces son fatales, son fatídicas, ¿no? Uno cree que no va a salir de cierto problema, ¿no? Uno cree que no va a salir de cierta enfermedad. Uno cree que el problema que tengo no tiene solución. Eso es lo que uno ve físicamente, palpablemente. No, es que no hay trabajo. Pues sí, no hay trabajo. Pero Dios abrirá camino. Amén. Dios abrirá camino. Dios ya lo hizo. Dios está obrando, como dice ese canto con el que vamos a terminar, para después orar por ustedes. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Y tú tienes que verlo de esa manera. Aunque yo no lo vea, Señor, tú ya lo hiciste. Por eso lo confieso y lo recibo. Por eso lo confieso y lo recibo. Aunque yo no pueda ver, tú ya estás obrando. Tú ya estás obrando. Amén. Inclina tu rostro. Podemos cantar ese pedacito, ese canto. Inclina tu rostro. Señor Jesús, oro por tus hijos, por tus hijas. Señor Jesús, por favor, te pido que les bendigas, que tomes, Señor, en tus manos sus vidas.